Del Padre. El día de hoy vamos, hermano, a tratar un tema que lo he titulado Los mundanos. Los mundanos. ¿Me escucha bien, verdad? Amén. Entonces, abra su corazón, abra su mente a la palabra de Dios, que tiene el poder para edificarnos en amor. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Venimos ante ti confiados. Venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto a recibir de ti, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Queremos, Señor, hacer tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Nos interesa, Señor, estar bien contigo, estar bien con nuestro prójimo. Y así, amado Padre Celestial, darte la gloria con nuestras acciones. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, los mundanos es un término, es una palabra que puede sonar un poco fuerte, incómoda, una palabra un poco atrevida. Yo vengo a Cristo a la edad de los 6 años, más o menos. Y yo desde que era niño escucho esta palabra, los mundanos, refiriéndose a todos aquellos que no son cristianos. Esta palabra despectiva, ¿no? Algunos dicen, pues no hay amor en las iglesias, discriminan, todos somos hijos de Dios. Yo he escuchado personas así, todos somos hijos de Dios, ¿por qué ustedes se van a creer qué cosa? Entonces, pues, para muchas personas, el uso de esta palabra en el cristianismo, de este término, es así, es una palabra, pues, invasiva, sarcástica. Pero yo quiero mostrarte en la palabra de Dios que esto es así, pues. Fíjate dónde dice la palabra mundano. Vente conmigo a Salmos capítulo 17. Esta palabra la encontramos en la Biblia. Es decir, no es un invento, no es algo extrabíblico, no. La palabra mundano se encuentra en el Salmo capítulo 17, versículo 14. Ahí está esta palabra donde el rey David está siendo perseguido por Saúl. Saúl persigue a David porque está lleno de envidia. Saúl, el rey, ¿te acuerdas de Israel? No podía contra Goliat, le tenía miedo a Goliat, todo el pueblo le tenía miedo a Goliat. Dios ha ungido a David porque Saúl ha estado cometiendo pecados, se ha ensoberbecido, se ha llenado de orgullo, ha consultado con una pitonisa, no hacía caso a la palabra de Dios, Saúl está en una apostasía. Entonces, la historia enseña pues que Dios agarró y él eligió a un muchacho muy jovencito llamado David, hijo de Isaí, y mandó al profeta Samuel y lo ungió como rey y se acabó, y Dios estaba con él y Dios le daba victorias a David, como Dios da victoria a todos los que creen en Dios y le aman a Dios, pues Dios nos da victoria, amén. A David le iba bien hoy.
David agarró y se tumbó al gigante, aquel paladín experto peleador, se lo tumbó de una pedrada con su honda. Después David también enfrentaba al oso, al león, a los filisteos. David le tenía miedo a David porque David andaba con Dios. Entonces Saúl, en una parte de la historia, el rey Saúl se ve pues que su reino, él, la silla del trono, corre peligro, tiene un riesgo él de perder el trono, porque evidentemente Dios había llamado y levantado a David, así es. Entonces David escribe este salmo. En aquel entonces, estamos hablando de quizás unos 1000 años antes de Cristo, más o menos, y escribe este salmo diciéndole al Señor: Señor, escucha mi oración y atiéndeme, porque los malvados me persiguen, dice. Y bajo ese contexto, él pidiendo la ayuda divina para el socorro que él necesitaba, porque el rey Saúl lo perseguía con su ejército. Y David huía por aquel desierto con algunos hombres que él iba haciendo amistad, y guerreros de David que después fueron conocidos como los valientes de David. Pero él huía. No había cometido nada. Solamente que Dios estaba con él. Y Saúl pues estaba viviendo una apostasía terrible. Y se llenó de espíritus inmundos terribles. La Biblia enseña esto. Entonces David escribe y dice en el verso 13 y 14, dice así, Salmo 17, 13 y 14. Levántate, oh Jehová, dice David, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Es la oración de David. Sálvame, Señor, líbrame de estos mundanos, dice. Ahí está el texto. De los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, dice la palabra de Dios. Ahora te voy a leer, esto es lo que dice la Biblia, la Reina Valera del 60, que es muy probable que tú estés leyendo. La Biblia NBI, Nueva Versión Internacional, lo dice de la siguiente manera. Escucha. Dice así: con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. La Biblia de las Américas dice así: de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, dice, cuya porción está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Y la Biblia de las Américas, y la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: usa tu poder y sálvame de los perversos. Bueno, ahí tenemos 4 diferentes versiones de Biblia, que son traducciones del idioma original del hebreo, que pueden ayudarnos entonces a tratar de buscar qué es lo que quería decir David. ¿A qué se refiere cuando él dice líbrame de los mundanos? Y evidentemente encontramos ahí las características. ¿Quién es un mundano? Según la palabra de Dios, todo aquel que tiene su herencia en esta vida. Así dice el texto, usted lo ha leído. Dice, cuya porción la tienen en esta vida. Hasta ahí piensa el mundano. Hasta ahí es la cosmovisión del mundano. Es decir, de aquel que piensa y está interesado en las cosas materiales de este mundo. Ese es un mundano.
aquel que no tiene en cuenta a Dios y que su vida consta en acumular, como dice el texto, para dejar tesoros como legados a sus hijos. Ahí está el texto bíblico, fíjate el verso 14, dice, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Ese es su pensamiento del mundano. Su recompensa es en esta vida, en esta tierra. Su mirada está puesta aquí abajo. Él no mira las cosas celestiales o espirituales. Él está abocado, está enfrascado a este mundo, al sistema de este mundo y se acabó. Es interesante, ¿no? Porque cuando leemos esta parte de la escritura, nos encontramos, hermanos, que hoy por hoy, si David estuviera vivo, ¿cómo escribiría? ¿Cómo se hubiera él referido a la realidad de muchas personas contemporáneas a nosotros? Por ejemplo, te leí en la versión, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, sálvame de los perversos. Fíjate, un mundano, según el texto sagrado, es un perverso. Y de verdad, hermano, ¿cuánta gente vive pensando solamente en ellos mismos? ¿Cuántas personas, hermanos, se dedican solamente a hacer guerras, violencias, abusos? El mundo en el que vivimos está lleno de personas que no quieren saber nada de Dios. No les interesa escrutar la palabra de Dios. No quieren. Para que se cumplan las profecías de la palabra de Dios de aquellas personas que pues van por ese camino ancho. Son personas que simplemente quieren la vida del colquet, de las fiestas y de salir adelante, no importa lo que pase. No tienen temor a Dios, no aman a su prójimo, son egoístas. Viven el día al día y creen que pueden salir adelante sin la ayuda de Dios. Esto no ha cambiado. Los mundanos están por doquier. Nos encontramos con gente muy mala en este mundo. Hay gente mala. No podemos andar confiados por la calle. No podemos confiar así nomás en cualquier persona porque hay gente mala. Hay gente que abusa, que roba, que miente, que mata. Es cuestión de ver el noticiero nomás. Y así en el mundo entero. Piensan en ellos mismos. Están llenos de soberbia. No solamente hacen lo malo, sino que se complacen en hacerlo. Como enseña la palabra de Dios en el libro de Romanos. No solamente hacen lo malo, se complacen en hacerlo. Y no quieren abandonar esa vida porque ellos son de este mundo, como dice el texto. Ahora bien, ¿por qué son malos? ¿Por qué son así? ¿Por qué persiguen al justo? ¿Por qué no pueden estar tranquilos sin hacer cosas malas? Porque nuestro corazón está envenenado con la toxina del pecado. Y el pecado nos ha dañado a todos. Todos hemos sido dañados por el pecado. Todos en algún momento también hemos estado lejos de Dios.
sin esperanza. Hay una ley en nosotros que nos arrastra a ser así. Por eso la palabra de Dios enseña de dónde vienen las guerras. No vienen de vuestras pasiones, dice el Señor. Es así, somos así. Ahora bien, cuando la persona se da la libertad de vivir como él quiere, gobernado por él mismo o por otro hombre, sin tomar en cuenta a Dios y practica el pecado, la Biblia enseña que es similar a una persona que estuviera en un gran tobogán y que se está yendo en picada hacia abajo, y cada vez su estado es peor. Por eso nos encontramos con gente que puede hasta matar a sus hijos que matan a sus padres. ¿Qué es eso? Bomba para aquí. Sediciones, discriminación, muerte. Entonces, mientras la persona sigue jugando con el pecado y no busca a Dios, se hunde más. Y peor tantito si es que Dios, como dice el Salmo, dice, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Es verdad. Peor tantito si es que empiezan a prosperar, que Dios le permite, hermano, prosperar, porque trabajan, porque se esfuerzan, lo cual es bueno, pero a su vez no se alejan cada vez más de Dios, se cierran a Dios, se cierran totalmente y dicen no. Y a ellos la Biblia les cataloga como mundanos. Entonces, ¿qué necesito para ser un mundano? Nada. Ahora, si quieres salir de esa vida, si quieres tener victoria en tu vida, entonces tienes que levantar tu mirada al cielo y reconocer que hay un Dios, como lo dice David en el verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa es la diferencia. El mundano no contempla las cosas espirituales. Se llenará de argumentos, podrá tener una verborrea de razones, entre comillas, excusas, pero la Biblia lo cataloga como alguien sin Dios, que solamente vive para esta vida. Y cuántos así equivocadamente por la ignorancia de la palabra de Dios, de Cristo, entonces llega el momento que tienen que enfrentar la muerte y hasta ahí se acabó. No hay más esperanza. Hasta ahí llegó todo. ¿Hay mundanos en las iglesias? Por supuesto que sí. Sí hay mundanos en las iglesias. Hechos capítulo 20, 29, te cuento la historia. Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo se encuentra en Éfeso y manda a llamar a todos los ancianos porque está despidiéndose del liderazgo de la iglesia. Él sabe que irá a Jerusalén, sabe que lo van a atar y está pronto a ser sacrificado, como Dios se lo había revelado. Y los ancianos se ponen a llorar. Hechos capítulo 20 dice esto. Y le empiezan a persuadir para que evite esto. Pero bueno, ese era ya, le tocaba su tiempo a Pablo. La cosa es que Pablo dice, yo sé, dice el apóstol Pablo en el verso 29, Hechos 20, 29, dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. ¿Cómo la ven? Lobos rapaces en la iglesia
¿Hay mundanos en la iglesia? Por supuesto. Siempre han habido y habrán. Tendríamos que preguntar a las iglesias de Apocalipsis. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Gente dentro de la iglesia que se había enfriado de Dios, que se dejaron llevar por el mundo. La iglesia de Pérgamo, que mantenían ahí la doctrina de Balaán, y los nicolaitas mundanos en las iglesias. Tiatira toleraba a Jezabel, Sardis, una iglesia muerta, la Odisea, una iglesia tibia. ¿Es así? Demas, un fiel colaborador del apóstol Pablo, lo abandona amando más este mundo. Abre tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo 4:10. Entonces, 2 Timoteo 4:10. Leo el texto. El apóstol Pablo escribe y dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Cómo así? Amando este mundo. Fíjese usted, Demas me ha abandonado amando este mundo. Es decir, que en un momento amó más al mundo. Dijo, no, vuelvo al mundo, se acabó. Qué cristianismo ni qué predicación, porque él acompañaba en los viajes misioneros a Pablo. Me voy para el mundo, está bueno el mundo. Entonces, hermanos, también esta es una realidad. En las iglesias se cuecen habas, señores. Ezequiel, capítulo 34, Dios habla y dice, heme aquí, yo contra los pastores, dice Jehová. Hay pastores mundanos, hay pastores mundanos. Cualquiera que estudie la palabra de Dios va a ver cómo todos los profetas de la Biblia, los profetas mayores como los profetas menores, explican que el juicio viene por la casa. Hay pastores ladrones, hay pastores ladrones. Liderazgos en la iglesia mundano, hay también. Esto es algo muy personal. Es una decisión personal. Por eso que Jesús habló y nos dijo, hermano, nos enseñó a través de esta parábola de que así como crece el trigo, también crece la cizaña. Y dijo, no arranquéis la cizaña. No vaya a ser que al arrancar la cizaña, que es una plantita muy parecida al trigo, pero que no es trigo. Es decir, personas pues que quién sabe, hermanos, van a parecer cristianos que están en la iglesia. Pues estoy respondiendo a la pregunta, ¿hay mundanos en la iglesia? Sí, señor. Son gente que no es difícil discernirlos o saber si son piadosos o si son mundanos. Es muy sencillo, por su fruto los conoceréis. El mundano está abocado a las cosas de aquí abajo. Piensa en las cosas de abajo. Vive para todo lo que es aquí abajo. No tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para ganarse un alma, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia. Él vive de aquí abajo, él amontona su dinero y su legado para sus hijos es su dinero, se acabó y ya. Ese es el pensamiento del mundano según Salmo 17. Y nos encontramos que en la iglesia hay mundanos y que Dios en su momento separará, como dice Mateo 25, a los corderos de los cabritos. Así el Señor especifica Mateo 25 en el juicio de las naciones, usted lo lee. Y le dirá a los de su derecha, le dirá, venid bendito de Jehová. Y al otro grupo
que no son de Cristo, que no aman a Dios, les dirá: apartaos de mí, malditos, al lago de fuego que arde con azufre. Dura es esta palabra. Pues sí, pero está en la Biblia. Y esto va a ser así. Entonces, cuando uno viene a Cristo, uno se está liberando de esta tragedia de vida, de esta vida insípida, sin paz, sin gozo, con un vacío dentro, que solamente Jesucristo lo puede llenar. Esto es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Claro, me ha tocado estar con personas en sus últimos minutos de vida. Me ha tocado, lo he vivido. Una vez estuve con una persona ya aquí en el IPS, en el hospital de Vitarte, ya partiendo, agonizando. Me agarró fuerte la mano, me acuerdo, me reconoció, pastor, me dijo cuando yo lo saludé por su nombre. Apenas no podía ni moverse. Ese mismo día falleció. Y ahí pasaba por su mente, se recordaba, claro, todas las cosas que había hecho y él quería el perdón. Así le pasa a muchos. Así le pasa a muchos. Tienen miedo a la muerte porque no tienen esperanza. Hay un temor a lo desconocido y esperan los últimos tiempos para decir: Dios mío, si existes. Pero llevaron toda una vida de mundano. Que Dios nos libre, iglesia, de caer en ese amor hacia el mundo. Que Dios nos libre de vivir solamente para acumular y pensando en nosotros. Que Dios nos libre de no amar a Jesucristo como Él se lo merece. Que Dios nos libre de hacer lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere, porque esta vida es corta. Cuando menos te des tiempo, amigo, amiga, usted que me escucha a través de este medio, cuando menos te des cuenta, ya estaremos ancianos usted y yo. La vida se va rápido. Ya estarás anciano, ya no podrás volver el tiempo atrás. Ya no. Tendrás que encontrarte con el juez del universo. Y por supuesto, Él te llama. Solamente quiere librarte de ti mismo, como lo hizo conmigo una vez. Porque el mal está aquí en el corazón del ser humano. Es así. Este mundo cada vez se llena de antivalores. Pero hay una iglesia, hay un remanente que queremos insistir, porque sabemos que este camino es bueno, lo hemos estudiado, lo hemos analizado profundamente y hemos visto que es un camino de verdad, de santidad, de altura. Gloria a Dios. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 12. Voy a dar lectura al versículo 1. Salmo capítulo 12, versículo 1 dice así: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salva, oh Jehová,
escribe David, el mismo David, porque se acabaron los piadosos, fíjese usted, porque han desaparecido, no hay los fieles de entre los hijos de los hombres. Hermano, hermana, este es el desafío para usted y para mí. O vivimos pensando en las cosas terrenales de este mundo, o te decides de una vez por todas a ser un piadoso, un fiel, alguien que Dios puede contar contigo, puede contar con usted por su conducta, por el cambio que ha tenido, por su arrepentimiento genuino y dejó la vida mundana para vivir para el Señor. Esto no significa que nos vamos de este mundo, nos vamos a esconder, no. Otra vez, el mundano es aquel que vive, está ahí empecinado, su mente está puesta en las cosas de acá abajo y que se dedica solamente pues a comer, a acumular y de ahí dejarle la herencia a sus hijos, se acabó, su legado a sus hijos. Para él no hay mejor legado que ese y se equivoca porque el dinero es un vehículo que va y viene. ¿Cuántas personas, cuánta gente de mucho poder adquisitivo dejaron a los hijos y los hijos se han perdido en drogas, se han perdido en cuanto a su moral, han perdido sus familias? Su vida ha sido un desastre, un caos. ¿Cuántos se han quitado la vida? ¿Cuántos se han suicidado? El dinero no llena nada. Por encima están los principios y la reputación que le dejamos a nuestros hijos y que ellos puedan entrar un día al reino de los cielos, porque el que no entra al reino de los cielos, aunque suene muy duro esto, entiéndalo, la Biblia enseña con claridad meridiana, el que no entra al reino de los cielos se va para el infierno. Pero ¿qué tipo de Dios es ese? No sé, pregúntele a él. Pero esto enseña la Biblia. El que no sea salvo será condenado. Entonces yo no puedo enseñarle a mi familia, no puedo saltearme a Jesús, no puedo saltearme su palabra, su doctrina, su verdad. Con el ejemplo. Ese es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos y todo aquel que es piadoso lo hará así. El mundano le enseñará, hijo, tú sal adelante, ¿qué importa si el mundo se cae? Vamos ahí. Y les enseñan a ser soberbios, a ser egoístas. Y el mundo está lleno de esta generación así, de gente así, pues. Mire ahorita, en tiempo de pandemia, aquí en mi país, en el Perú, y seguramente también en otros lugares, claro que sí, pero aquí en Perú ahí está. Gente malvada haciendo medicamentos truchos, falsos. Este medicamento que la gente corre a buscar para sanarse de este virus y ellos haciendo con harina y azúcar. Ahí está el noticiero. ¿Cómo puede haber tanta maldad? ¡Qué crimen! Por un poco de plata. Mira la corrupción. Gente sin principios, llenos de plata, pero que terminan suicidándose, terminan presos, sus hijos terminan hasta las patas. Yo lo he visto en diferentes casos. Pero así piensa el mundano y el mundano piensa que está bien, piensa que es inteligente, piensa que es un sabio. Dale las espaldas a Dios. Cuando Dios jamás te manda a hacer nada malo y lo que te manda a hacer es para bien tuyo y de tu familia y de este mundo. No hay nada malo. Pero lo crucificaron. Porque así es el mundano. Y nosotros como iglesia sabemos que esto existe, es real. Lo vivimos, lo vemos. Hay mucha gente mala. Por eso el Señor nos dijo que seamos prudentes. Tenemos que ser prudentes. Así es, hermano, hermana. Ahora encontramos acá en el Salmo 12 de que hay otro camino. Es la vida de piedad. Es la vida de fidelidad a Dios, de integridad, de transparencia. Ese es el piadoso.
Usted elige. ¿Quiere seguir viviendo sin Cristo, sin Dios? Bueno, ni modo. Usted tiene su libre albedrío, siga así, pues. ¿O quiere ser una persona piadosa, llena de Dios, que sabe orar, sabe separar su tiempo para orar, para estudiar, para humillarse delante de Dios, para congregar, para adorarle, para predicarle a alguien, para pensar en su prójimo, para dejar la indiferencia, el egoísmo, la soberbia y rendirse a Cristo? Así es, hermano, hermana. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Sabemos por la palabra de Dios que mucha gente se va a condenar, lo sabemos. Es más, ahorita mismo el infierno está lleno de almas que se han perdido. Esto enseña la palabra de Dios. Ya están ahí los que mueren directo al infierno, fíjese usted. Ah, me voy a comer ese cuento. Bueno, no se lo coma, pues. Al fin y al cabo, yo le estoy predicando lo que enseña la palabra de Dios. Y yo sí la creo, moriré creyendo. Esto es lo que enseña la Biblia. Dios llama a su pueblo, a su iglesia, a ser una iglesia santa, a ser una iglesia íntegra, una iglesia firme en sus convicciones y a no participar de las cosas del mundo. El apóstol dijo, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Así escribió el apóstol Juan. El que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo la ve? Por eso el ser cristiano genuino, verdadero, es una determinación seria donde el milagro lo hace Dios porque Él es el que nos cambia, Él es el que nos ayuda. No podemos tirarle la piedra a nadie porque primero tendríamos que tirárnoslas a nosotros mismos porque nosotros hemos salido de ahí. Y animamos a la gente, a todo hombre y a toda mujer, de que también usted puede salir de ahí para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida abundante, una vida con Cristo, que no significa ausencia de problemas, no, pero que usted está haciendo lo correcto, usted está obedeciendo a su Creador, usted se decide ser una vida ejemplo, una vida distinta. Gloria a Dios. Una vida sin doblez, firmes. Y de allí, como escribe David en el Salmo 12, si te percataste, el deseo de David, a pesar que llegó a ser rey y todo ello, siempre fue adorar a su Señor y estar en su presencia. Porque él dice en el Salmo que hemos leído, el Salmo 17, él dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Eso es lo que él quiere. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Su meta va más allá de este mundo y todo lo que él pueda lograr, acumular, etcétera. Está bien, ve por el millón, ten autoridad, etcétera. Claro que sí, progresa, prospera, sí, sí. No te olvides de Dios. Y Dios no es después de ello, primero es Dios. Y después es todo esto. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso que Él nos bendice, nos ayuda. Hermano, hermana, tenemos un mundo, concluyendo, lleno de mundanos. En el sentido de personas que solamente piensan en lo material y viven conforme este mundo les exige. Cuando la Biblia dice, Romanos 12, amados, os ruego por la misericordia de Dios que no os conforméis a este siglo. ¿Cómo la ve? Y así. Pero nosotros, hermano, en medio de este mundo congestionado de tanta, pero tanta maldad, hermano, hermana,
Vivimos como luminares, enseña la palabra de Dios, como luz, como sal. No somos cucufatos, no nos creemos perfectos, pero le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, el que perfecciona, el que santifica. Somos tan pecadores como cualquiera, pero ahí estamos de la mano de Jesús, esforzándonos y peleando nuestra batalla cada día. Gloria a Dios. Y Dios nos ha constituido por luz y sal. Somos hijos de Dios, somos cristianos, cristianos. No somos mundanos, somos cristianos. Gloria a Dios. Esto lo ha hecho Dios en su misericordia. Para alumbrar y poder, hermano, pues rescatar, ser usados por Dios para llegar con esta palabra, con este bendito evangelio a todos aquellos que todavía yacen en la oscuridad y viven como mundanos. Y lo peor de todo es la condenación eterna. Muy bien. Amado hermano, hermana que me escuchan esta noche, le pregunto, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana? Dejo un tiempo para que te respondas a ti mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás esperando a tu Señor con integridad? ¿Eres fiel al Señor? ¿Le estás siendo fiel al Señor? ¿O está alguien jugando todavía con las cosas del Señor? Porque vemos por la palabra de Dios de que los mundanos están en la iglesia también. ¿Es usted un cristiano genuino? Usted tiene la respuesta. Mi deseo y el propósito de mi vida es servirle al Señor hasta que el Señor me lleve. Ese es mi deseo. Dios lo sabe. Y yo quisiera encontrarme con personas que también tengan ese deseo. Quiero contar contigo para servirle al Señor, pero hay que ser íntegro. Porque sin integridad, sin santidad, miren, no hay nada. Todo se desmorona como la Torre de Babel. No llegamos. Tiene que haber integridad, tiene que haber poder de Dios, comunión con Dios. Estoy buscando gente para servirle al Señor. Eso es todo, servirle al Señor. Cuando una iglesia se mete con Dios, se pone a buscar a Dios, esa iglesia es usada por el Señor para la salvación de otras vidas, que es el propósito primordial de la tarea de la iglesia, predicar este evangelio. ¿Puedo contar con usted? Usted tiene la respuesta. Tenemos que ser íntegros. No es igual la oración de un justo que la oración de un mundano. No es igual. Estudie la Biblia. No es igual. Necesitamos levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Poner la mirada en las cosas del cielo. No podemos dejarle a la generación que nos sigue, a nuestros hijos, solamente dinero. No podemos. Fracasaremos. Dejémosle una vida asegurada en Cristo. Dejémosle ejemplo de vida para que ellos puedan enfrentar más adelante a todo lo que este mundo les va a ofrecer. Y poder encontrarnos un día en el cielo.
Nadie nace corriendo. Si usted es nuevo en la fe, manténgase firme. Estás iniciando los caminos del Señor, crece, esfuérzate, tranquilo. Dile no al pecado. Y si fallas, te levantas en el nombre de Jesús. ¿Es usted un cristiano antiguo en las cosas del Señor? Cumpla su ministerio. Cumpla. No sea neófito. Estudie la palabra de Dios y sírvale al Señor. ¿Es usted alguien que ha caído y le ha fallado al Señor? Levántese, pídale perdón al Señor y siga avanzando. Cristo viene pronto. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor. Queremos orar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor